La muerte de Jan Ackman está envuelta en un misterio inquietante, una tragedia agravada por las inquietantes circunstancias que rodearon su fallecimiento. La publicación del informe de la autopsia de Jan Ackman no ha hecho más que intensificar la intriga, revelando detalles que provocan escalofríos y transformando lo que inicialmente parecía un caso sencillo en algo mucho más complejo e inquietante. La ausencia de entrada forzada, junto con la ambigüedad que rodea la causa precisa de la muerte, pinta un panorama sombrío. En lugar de ofrecer claridad, los detalles descubiertos apuntan a algo más allá del mero fallecimiento de un anciano por causas naturales. A medida que los expertos forenses profundizaron, sus hallazgos descubrieron una verdad más inquietante de lo que cualquiera podría haber anticipado. La causa oficial de muerte del señor Jan Ackman, de 95 años, figura como enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, identificándose la enfermedad de Alzheimer como un factor contribuyente importante. Pero la pregunta persiste, ¿hubo más en la muerte de Jan Ackman de lo que parece? ¿Podría ocultarse una verdad siniestra bajo la superficie, una verdad deliberadamente oscurecida? Estén atentos, porque las capas de esta historia se están desprendiendo para revelar una narrativa cada vez más inquietante. Profundicemos directamente en el corazón de este desconcertante caso. La historia comienza el jueves, 27 de febrero con un descubrimiento de naturaleza inquietante. Inicialmente, los investigadores atribuyeron la muerte a causas naturales y concluyeron, basándose en la evaluación preliminar de las circunstancias, que la señorita Ackman simplemente había fallecido. Sin embargo, esta sencilla explicación pronto se desmoronó bajo el peso de crecientes inconsistencias. Para comprender plenamente la importancia de los nuevos e impactantes detalles revelados en el informe de la autopsia más reciente, debemos revisar el comienzo de esta historia. Todo comenzó con un silencio inusual, no el silencio pacífico de una tarde tranquila, sino un silencio persistente e inquietante que se prolongó durante un tiempo inquietantemente largo. Al principio, había pocos motivos de alarma. Jan Ackman, a sus 95 años, se había retirado de la vida pública y prefería la tranquilidad de su propia compañía. Su esposa, Betsy Arakawa, compartía su inclinación hacia la soledad. No eran individuos que buscaban atención ni recibían invitados con regularidad. Sin embargo, siempre hubo indicadores sutiles de su existencia continuada, viajes rutinarios al supermercado, llamadas telefónicas ocasionales y el movimiento familiar de sus vehículos hacia y desde su residencia en Santa Fe. Esta vez, sin embargo, no hubo nada. Pasaron semanas sin ningún contacto ni avistamientos. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, relegadas al correo de voz y los mensajes de texto no fueron leídos. Un vecino notó una acumulación de correo, un fenómeno nunca antes observado en su casa. Además, un periódico obsoleto yacía intacto en la puerta de su casa, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de los confines de su casa. Una innegable sensación de malestar comenzó a impregnar a la comunidad. Inicialmente, los amigos intentaron racionalizar la situación, aferrándose a la esperanza de que se tratara simplemente de una interrupción temporal. Quizás el señor Ackman se había enfermado y se estaba recuperando en cama. Quizás Betsy lo había acompañado al hospital. Quizás simplemente se habían embarcado en un viaje improvisado sin avisar a nadie, respetando su conocido deseo de privacidad. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, la aprensión creció. Se volvió imperativo que alguien los controlara. Fue entonces cuando surgió el primer detalle inquietante. Un trabajador de mantenimiento llegó a la propiedad de Ackman, esperando tocar la puerta y escuchar la voz familiar del señor Ackman llamándolos a entrar, o al menos, escuchar a la señora Ackman asegurarles que todo estaba bien. Sin embargo, cuando se acercaban a la casa, algo peculiar los detuvo en seco. La puerta principal estaba entreabierta, no del todo abierta, pero lo suficiente para sugerir una salida apresurada o una llegada interrumpida. Ese detalle aparentemente insignificante fue suficiente para justificar una mayor investigación. Las autoridades fueron notificadas y, a su llegada, abordaron la situación con cautela. Una pareja de ancianos desaparecida durante semanas evocaba multitud de escenarios potenciales, una emergencia médica repentina, un desafortunado accidente. Sin embargo, en el momento en que cruzaron el umbral de la casa, una sensación inquietante los invadió. El aire flotaba pesado, cargado de una profunda quietud, de esas que solo impregnan un espacio donde el tiempo ha dejado de fluir. No había indicios de vida, ni sonidos, ni movimiento. Entonces lo descubrieron. Jan Ackman yacía inmóvil en el vestíbulo, tras haber estado allí durante un largo rato.
Su cuerpo no mostró signos inmediatos de lesión, ni sangre visible, ni hematomas, ni nada aparentemente sospechoso. Sin embargo, la forma en que estaba colocado parecía antinatural, insinuando que algo andaba mal. Luego encontraron a Betsy, separada de su marido, en otra parte de la casa, igualmente quieta y sin vida. 2 muertes, dentro de la misma residencia, en el mismo periodo de tiempo, pero nada en la escena parecía lógico o coherente. No había evidencia de entrada forzada, ni vidrios rotos, ni muebles volcados, nada que sugiriera una lucha violenta. Por el contrario, no hubo causa aparente, ni trauma visible, ni signos de robo. Simplemente, 2 personas se han ido. El siguiente tema fue la línea de tiempo. Habían estado fallecidos durante días, potencialmente semanas. Los datos extraídos del marcapasos del Sr. Ackman revelaron posteriormente que probablemente había fallecido 9 días antes del descubrimiento de sus cuerpos. ¿Pero qué pasa con Betsy? ¿Había muerto al mismo tiempo? ¿Había estado viva en la casa con el cuerpo de su marido? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué no había buscado ayuda? Nada cuadraba y esto fue simplemente el comienzo del enigma. Se consideró que una autopsia era la única manera de obtener respuestas definitivas. ¿Qué pasó dentro de los muros de esa casa? ¿Fue un trágico accidente, un evento médico repentino o algo mucho más siniestro? Los investigadores no lo sabían en ese momento, pero el caso con el que se habían topado estaba a punto de convertirse en algo mucho más inquietante de lo que nadie podría haber previsto. La atmósfera era innegablemente extraña dentro de la casa. En el momento en que los oficiales entraron a la casa de Jan Ackman en Santa Fe, el silencio era asfixiante. El aire estaba pesado, inmóvil, como si nada lo hubiera perturbado durante días. La casa no parecía un hogar habitado, sino congelado en el tiempo. La observación inicial más sorprendente fue que nada parecía estar fuera de lugar, al menos no en el sentido convencional. No había señales de entrada forzada, las ventanas estaban intactas y las cerraduras intactas. No habían saqueado ningún cajón ni volcado ningún mueble. La escena no correspondía a un robo ni se parecía a la típica escena de un crimen. Sin embargo, una inconfundible sensación de error persistía en el aire. Con mayor conciencia, los oficiales examinaron meticulosamente los detalles. La puerta principal había quedado entreabierta, una anomalía que inmediatamente captó su atención. Ackman y Betsy eran conocidos por su privacidad y su comportamiento circunspecto. ¿Habrían dejado la puerta abierta por descuido o alguien más? La casa en sí estaba en buenas condiciones, pero carecía de la vitalidad de un espacio habitado. No había nuevos indicios de actividad reciente, no quedaban platos en el fregadero, no había luces encendidas y no había televisión zumbando de fondo. Si bien la casa no estaba en desorden, reinaba un inquietante silencio. Luego estaban los detalles incongruentes que desafiaban toda explicación. En el baño, un calentador estaba funcionando continuamente, a pesar de que la temperatura no justificaba su uso. No hacía suficiente frío como para justificar dejarlo puesto. Si la pareja hubiera estado en apuros, ¿por qué uno de ellos habría encendido la calefacción y luego se habría olvidado de apagarla? Finalmente, estaban las pastillas esparcidas cerca del cuerpo de Betsy. Se descubrieron medicamentos recetados, algunos frascos abiertos y otros cerrados. Investigaciones posteriores revelaron que los medicamentos incluían medicamentos para la tiroides, DIM usado para la presión arterial alta y Tylenol. No estaba claro si los medicamentos se habían tomado según lo prescrito o si había ocurrido algún otro evento. ¿Los había dejado caer en un momento de angustia? ¿Se habían derramado accidentalmente? Las preguntas continuaron multiplicándose, profundizando aún más el misterio que rodea la muerte de Jan y Betsy Ackman. El descubrimiento de Cena, uno de los 3 perros de la pareja, yaciendo sin vida dentro de la casa, añadió otra capa de inquietante complejidad a la escena. Afortunadamente, Bear y Nicky, los perros restantes, estaban vivos, pero su estado debilitado y desnutrido lo decía todo. Surgió una oleada de preguntas inquietantes. ¿Cuál había sido el destino de Cena? ¿Había sucumbido al hambre, a alguna enfermedad insidiosa o a algo mucho más siniestro? ¿Y por qué Bear y Nicky habían logrado sobrevivir mientras Cena había perecido? La disparidad alimentó la creciente sensación de que algo andaba profundamente mal. A la inquietud se sumó el desconcertante problema de establecer un cronograma.
Los investigadores pudieron determinar la muerte de Ackman con cierto grado de certeza gracias a los datos recuperados de su marcapasos. Reveló que el último latido de su corazón se produjo el 17 de febrero, lo que sitúa su muerte al menos 9 días antes del sombrío descubrimiento. Sin embargo, determinar la hora de la muerte de Betsy resultó mucho más difícil de alcanzar. ¿Había muerto el mismo día que su marido, o se había quedado en la casa, viva y tal vez consciente de su fallecimiento, durante días? Y si había sobrevivido durante algún tiempo, surgió la pregunta más inquietante: ¿por qué no había buscado ayuda desesperadamente? El misterio se profundizó con la notoria ausencia de cualquier causa de muerte inmediatamente aparente. Un examen preliminar no reveló signos de trauma externo, ni moretones reveladores, ni cortes sospechosos, ni heridas que sugirieran un ataque violento o una lucha desesperada. La intoxicación por monóxido de carbono, una sospecha común en estos casos, se descartó rápidamente ya que no se detectaron fugas en ningún lugar dentro de los límites de la casa. Para complicar aún más las cosas, las autoridades localizaron 2 teléfonos móviles y una agenda mensual para 2025. Estos elementos fueron recopilados cuidadosamente como posibles fuentes de información, con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre los últimos días de la pareja y proporcionar alguna idea. ¿Había mensajes, llamadas perdidas o cualquier cosa grabada en estos dispositivos que pudiera proporcionar información sobre los acontecimientos ocurridos en la casa? A pesar de la ausencia de un acto criminal evidente, los investigadores experimentados dudaban en descartar cualquier posibilidad. La escena desafiaba una categorización fácil. La puerta abierta, las pastillas esparcidas, la trágica muerte de Cena, los escalofriantes datos del marcapasos, cada elemento contribuyó a una narrativa cada vez más inquietante. Cuanto más profundizaban los investigadores, más inquietante se volvía el caso. Los hallazgos iniciales, los cuerpos sin vida de Jan Ackman y Betsy Arakawa, fueron transportados respetuosamente a la oficina del investigador médico de Nuevo México, donde los patólogos forenses comenzaron su examen meticuloso. Dada la avanzada edad de la pareja, inicialmente hubo una inclinación a atribuir sus muertes a causas naturales. Sin embargo, cuanto más analizaban las pruebas los expertos, más difícil resultaba llegar a una explicación tan sencilla y directa. Los datos del marcapasos, extraídos del dispositivo de Ackman, proporcionaron la primera confirmación crucial, revelando una marca de tiempo exacta para el cese de su corazón, el 17 de febrero de 2025. Esto estableció definitivamente que había estado muerto durante más de una semana antes de que alguien descubriera la tragedia. El nivel de descomposición observado en su cuerpo se alineó perfectamente con esta línea de tiempo, solidificando aún más la conclusión de que había fallecido antes que Betsy. Sin embargo, determinar el momento de la muerte de Betsy presentó un desafío significativamente mayor. La avanzada descomposición de ambos cuerpos hizo increíblemente difícil la tarea de determinar el momento exacto de su muerte. Seguía siendo una clara posibilidad de que hubiera sobrevivido varios días después del fallecimiento de Ackman, un pensamiento escalofriante que llevó de nuevo a la pregunta: si ese era el caso, ¿por qué no había pedido ayuda? El estado físico de los cadáveres complicó aún más la investigación. Ambos habían sufrido lo que los investigadores describieron como momificación parcial, un fenómeno que puede ocurrir en climas áridos como el de Nuevo México, donde la baja humedad ralentiza significativamente el proceso de descomposición. Esta momificación parcial hizo aún más ardua la ya difícil tarea de establecer una causa definitiva de muerte. Se ordenaron de inmediato pruebas toxicológicas y los investigadores buscaron meticulosamente cualquier rastro de envenenamiento, sobredosis de drogas o exposición a otras sustancias nocivas. Dada la presencia de medicamentos esparcidos cerca del cuerpo de Betsy, hubo especial interés en determinar si había consumido una cantidad excesiva de pastillas, o si alguna otra sustancia había sido introducida en sus sistemas. Sin embargo, se sabe que los informes de toxicología tardan varias semanas en procesarse, lo que deja a las autoridades en un estado de ansiosa anticipación mientras esperan más respuestas. Mientras tanto, el informe preliminar logró confirmar algunos datos críticos. Ni Ackman ni Betsy habían sufrido ningún trauma externo. No había hematomas, fracturas, signos de estrangulamiento, y lo que es más importante, ninguna evidencia de heridas defensivas. Si realmente había ocurrido un altercado o un juego sucio, no había dejado marcas inmediatamente perceptibles en sus cuerpos. A la naturaleza desconcertante del caso se sumó el estado de salud general de Ackman. A pesar de su avanzada edad de 95 años, los registros médicos indicaban que no padecía ninguna enfermedad que pusiera en peligro su vida en el momento de su muerte.
Si bien padecía una enfermedad cardíaca, lo cual no era infrecuente en alguien de su edad, no se consideraba que su salud estuviera en un estado crítico. No había sido hospitalizado recientemente y no se conocía ninguna emergencia médica que hubiera precedido a su muerte. Betsy, que tenía 65 años, era significativamente más joven que su marido, y según sus registros médicos, gozaba de buena salud. No tenía antecedentes de enfermedades o afecciones médicas importantes que pudieran explicar su muerte repentina e inesperada. Los investigadores lucharon por comprender cómo ambos individuos pudieron haber muerto en tan poco tiempo sin ninguna causa clara u obvia. Otro elemento desconcertante del caso fue la aparente falta de consumo de alimentos o agua en sus últimos días. Los investigadores notaron que la cocina no mostraba signos de preparación reciente de comida. No quedaron platos sucios ni indicios de que se hubiera consumido algún alimento recientemente. Si bien era posible que hubieran estado demasiado enfermos para comer, esta observación planteó la inquietante posibilidad de que algo les hubiera impedido comer o beber. Las autoridades también pudieron descartar con seguridad que el envenenamiento por monóxido de carbono fuera un factor contribuyente. Esta fue una de las primeras causas potenciales consideradas, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de una calefacción encendida en el baño. Sin embargo, las pruebas exhaustivas no revelaron absolutamente ningún rastro del gas tóxico en ninguna parte de la casa. En este punto de la investigación, sin lesiones externas claras, sin resultados toxicológicos inmediatos y sin una causa de muerte evidente, los investigadores se quedaron lidiando con muchas más preguntas que respuestas. Los hallazgos hasta el momento solo confirmaron una verdad innegable: lo que había sucedido a Jan y Betsy era todo menos ordinario. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, porque las pruebas que encontrarían más tarde lo cambiarían todo. Antes de profundizar en esos acontecimientos, volvamos a la investigación y la búsqueda de más pistas. Dado que el informe inicial proporcionó pocas respuestas definitivas, los investigadores se centraron en un examen detallado del interior de la casa. Si Ackman y Betsy no hubieran sucumbido a la intoxicación por monóxido de carbono y si no sufrieran ninguna crisis médica aparente, ¿qué les habría pasado? El primer paso fue analizar cuidadosamente sus rutinas y hábitos diarios. Ackman rara vez se había aventurado fuera de casa en los últimos años, pero mantenía cierto grado de independencia, incluso a su edad. Todavía era capaz de conducir y realizar recados menores. Las imágenes de seguridad obtenidas de negocios cercanos revelaron que lo habían visto por última vez aproximadamente 2 semanas antes de su muerte, comprando en una tienda de comestibles local. No parecía frágil ni enfermo, solo su habitual tranquilidad. Betsy, por otro lado, era más activa y comprometida con el mundo. Ella se encargaba principalmente de las responsabilidades domésticas de la pareja, incluida la gestión de las finanzas, la realización de recados y la comunicación con los médicos. Los investigadores revisaron meticulosamente los registros telefónicos y descubrieron que su última llamada saliente conocida se había realizado pocos días antes de la hora estimada de muerte de Ackman. Después de eso, silencio, ni mensajes de texto, ni llamadas, ni indicios de que hubiera pedido ayuda o asistencia. Dentro de la casa, los detectives revisaron meticulosamente sus pertenencias personales, con la esperanza de descubrir pistas sutiles que pudieran arrojar luz sobre el misterio. En la encimera de la cocina descubrieron una agenda mensual para 2025, todavía abierta hasta el mes de febrero. Las páginas estaban llenas de la letra de Ackman y Betsy, que detallaban citas, notas y varios recordatorios. Sin embargo, las entradas cesaron abruptamente en un momento. Todo parecía normal: visitas médicas, controles rutinarios, hasta mediados de mes, cuando cesaron todas las entradas. Los investigadores también encontraron 2 teléfonos móviles en la casa, ambos pertenecientes a la pareja. Párrafo 1. Ambos celulares fueron inmediatamente detenidos y transportados al laboratorio de análisis forense. Las autoridades necesitaban urgentemente desbloquear los secretos que se guardan dentro de sus límites digitales. Los teléfonos podrían revelar mensajes recientes, llamadas no respondidas que hablaban de una súplica desesperada o cualquier otra migaja de pan digital que insinúe angustia. Una pregunta evidente persistía, un eco inquietante en la investigación, por lo demás silenciosa: si Betsy había estado viva durante días después de la muerte de Ackman, una posibilidad inquietante: ¿por qué no había pedido ayuda? ¿Por qué había permanecido en silencio ante semejante tragedia? Esta única pregunta sin respuesta arrojó una larga sombra sobre toda la investigación. Párrafo 2.
Mientras el equipo forense revisaba meticulosamente la residencia de los Ackman, otro descubrimiento inquietante se sumó a la creciente inquietud. La cocina, típicamente el corazón de una casa, se alzaba como un austero cuadro en desuso. Estaba completamente abastecido, casi ostentosamente, pero no mostraba señales de actividad reciente. El frigorífico, repleto de productos frescos, verduras crujientes y recipientes sin abrir, permaneció intacto y su contenido estaba impecable e intacto. El fregadero era igualmente inquietante, carecía de signos reveladores de comidas recientes, no había platos sucios apilados al azar ni restos de comida persistentes. Incluso la máquina de café, un dispositivo que Betsy usaba religiosamente cada mañana, permaneció inactiva, con la jarra vacía y el interruptor intacto durante días. Los investigadores no pudieron ignorar la anomalía, era profundamente inusual, casi inconcebible, que dos personas que residían en una casa dejaran de comer o beber abruptamente, especialmente con una cocina completamente equipada a su disposición. Este peculiar detalle no hizo más que profundizar la sospecha de que algún acontecimiento catastrófico había trastocado repentina y completamente su rutina diaria normal. Párrafo 3. El propio estado de la casa susurraba preguntas sin respuesta, lo que se sumaba a la atmósfera inquietante que impregnaba la escena. En particular, no hubo evidencia de entrada forzada, ni marcos de puertas astillados, ni cristales de ventanas rotos. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave, excepto la puerta principal, que se encontró entreabierta, como si alguien se hubiera ido a toda prisa o simplemente se hubiera olvidado de cerrarla. Curiosamente, no parecía faltar nada. Las billeteras permanecían en los bolsos, las joyas costosas permanecían intactas en sus cajas y otros artículos de valor todavía estaban a la vista. La casa no había sido saqueada, pero una sensación palpable de inquietud flotaba en el aire, una sensación inquietante de que algo andaba profundamente mal, un grito silencioso en un entorno que por lo demás no había sido perturbado. Párrafo 4. Las autoridades también revisaron meticulosamente los registros de llamadas de emergencia para evaluar si alguien en el vecindario inmediato había informado alguna actividad sospechosa en las cercanías de la residencia Ackman. Pero la búsqueda no arrojó ningún resultado, lo que se sumó al desconcertante enigma. No hubo informes de disturbios inusuales, ni señales de intrusos acechando en las sombras, ni vehículos extraños estacionados cerca. Era como si cualquier tragedia que se hubiera desarrollado dentro de la casa no hubiera dejado ninguna onda perceptible en el mundo exterior, dejando solo el sombrío descubrimiento de los propios cuerpos como testimonio del drama invisible. Al mismo tiempo, los registros médicos completos de la pareja fueron sometidos a un intenso escrutinio, con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre el repentino giro de los acontecimientos. Párrafo 5. La salud de Ackman, aunque era la de un hombre de unos 90 años, se había mantenido estable. Aunque padecía una enfermedad cardíaca, no había indicios de que su vida se enfrentara a una amenaza inmediata. Betsy, de 65 años, no presentaba problemas de salud graves, según su historial médico. No había absolutamente ninguna razón lógica para sospechar que ella habría fallecido solo unos días después de su marido y, sin embargo, los investigadores se enfrentaron a una doble tragedia, desprovista de una explicación clara, desprovista de testigos y aparentemente desprovista de cualquier causa aparente de muerte. Esto obligó a los investigadores a profundizar más, a desvelar las capas de circunstancias aparentemente inexplicables. ¿Qué había ocurrido realmente dentro de los confines de esa casa? ¿Por qué sentían como si las respuestas que buscaban desesperadamente estuvieran enterradas bajo una montaña cada vez mayor de preguntas desconcertantes? ¿Había una amenaza oculta acechando bajo la superficie, un peligro invisible que se cobró 2 vidas? Párrafo 6. Mientras los investigadores reconstruían incansablemente los últimos días de Jan Ackman y Betsy Arakawa, se vieron obligados a considerar peligros menos obvios y más insidiosos, factores que podrían no dejar evidencia fácilmente discernible. Si no hubieran entrado a la casa por la fuerza y no hubiera signos inmediatos de violencia, ¿podría algún otro factor menos obvio haber precipitado sus muertes? Una de las primeras vías exploradas por las autoridades fue la posibilidad de toxinas ambientales. Si bien ya se había descartado definitivamente la intoxicación por monóxido de carbono, los investigadores comprobaron meticulosamente la existencia de otros gases nocivos o sustancias transportadas por el aire que podrían haber afectado insidiosamente la salud de la pareja. Párrafo 7. Se consideró cuidadosamente el envenenamiento por radón, un asesino silencioso, al igual que la posibilidad de una exposición prolongada al moho e incluso la presencia de productos químicos peligrosos utilizados en la limpieza o el mantenimiento del hogar.
Se realizaron pruebas meticulosas en toda la casa, pero no revelaron niveles significativos de sustancias tóxicas. Las lecturas de la calidad del aire se registraron consistentemente como normales y no hubo indicios de contaminación en su suministro de agua. La eliminación de esta posible explicación, si bien proporcionó cierta claridad, también sirvió para profundizar el misterio general, lo que aumentó la naturaleza desconcertante del caso. Como la teoría de las toxinas ambientales resultó infructuosa, los investigadores centraron su atención en el suministro de alimentos de la pareja. Si el monóxido de carbono no fuera un factor, ¿podría una forma más siniestra de intoxicación alimentaria haber influido en su desaparición? Párrafo 8. La cocina seguía abastecida con productos frescos, diversos cortes de carne y una variedad de productos lácteos, un cuadro que parecía contradecir la teoría de la intoxicación alimentaria. Los investigadores no encontraron signos inmediatos de que se hubiera dejado fuera comida obviamente en mal estado, ni descubrieron ningún indicio de que alguno de los individuos hubiera consumido algo notablemente podrido o contaminado. Sin embargo, operando con meticulosa minuciosidad, los equipos forenses recolectaron cuidadosamente muestras de todo lo que se encontraba dentro del refrigerador y la despensa para realizar pruebas de laboratorio detalladas. Un área particular de intensa atención fue el botulismo, una forma rara pero extremadamente mortal de intoxicación alimentaria capaz de inducir parálisis y eventual insuficiencia respiratoria. Ciertos alimentos, si se almacenan incorrectamente o se contaminan durante la preparación, podrían haber introducido la toxina mortal en su sistema. Sin embargo, en esta etapa, la hipótesis del botulismo seguía siendo puramente teórica. Los resultados toxicológicos definitivos, cruciales para confirmar la presencia de la toxina, tardarían semanas en llegar, lo que dejaría a los investigadores en un estado de anticipación incómoda. Párrafo 9. Otra posible vía de investigación que los investigadores exploraron meticulosamente fue la posibilidad de interacciones adversas entre medicamentos. Eran muy conscientes de que Betsy tenía pastillas recetadas muy cerca de su cuerpo, y que tanto ella como Ackman habían estado tomando varios medicamentos de manera constante durante una cantidad considerable de años. ¿Podría una combinación peligrosa e imprevista de estos medicamentos haber provocado su repentina desaparición? Según los registros médicos meticulosamente revisados, a Ackman le habían recetado medicamentos para controlar tanto la presión arterial como su afección cardíaca existente. Betsy, por otro lado, había estado tomando constantemente medicamentos para la tiroides junto con otras recetas. Los investigadores observaron con prudencia que algunos medicamentos, cuando se combinan incorrectamente o se toman en dosis incorrectas, podrían provocar efectos secundarios graves y potencialmente mortales, incluidos mareos debilitantes, confusión profunda e incluso eventos cardíacos repentinos. Párrafo 10. A pesar de su posible plausibilidad, esta teoría presentaba un obstáculo importante. Ackman y Betsy habían estado tomando estos medicamentos específicos durante años, sin ningún problema o complicación previamente informado. Parecía improbable, aunque no del todo imposible, que ambos hubieran ingerido simultáneamente una dosis incorrecta o experimentado una interacción repentina e inesperada. Sin embargo, como cuestión de diligencia debida, las autoridades insistieron en esperar los resultados toxicológicos definitivos antes de descartar por completo la hipótesis de la interacción entre medicamentos. Entonces surgió una teoría completamente diferente, centrada en la posibilidad de muerte por inanición o deshidratación. Sin embargo, la evidencia disponible dentro de la casa parecía contradecir activamente esta propuesta. Párrafo 11. La inquietante verdad seguía siendo que ni Ackman ni Betsy aparentemente habían comido en días. El refrigerador, aunque lleno de provisiones, permanecía impecable, al margen de cualquier actividad culinaria reciente. Hubo una notable ausencia de platos sucios en el fregadero, una falta de restos de comida en los contenedores de basura y una ausencia total de evidencia que sugiriera que se habían preparado comidas en los días previos a sus muertes. Las autoridades consideraron seriamente la posibilidad de que una enfermedad no detectada y de rápido progreso hubiera dejado a ambos individuos incapaces de cuidar de sí mismos o de buscar ayuda externa. Si uno de ellos había caído gravemente enfermo, era posible que el otro no hubiera podido pedir ayuda debido a limitaciones físicas o deterioro cognitivo. Sin embargo, un examen de sus registros médicos no reveló ningún informe previo de deterioro repentino de la salud o condiciones que pudieran explicar un deterioro tan rápido. También quedaba la desconcertante cuestión de la comunicación. Dada la presencia de dos teléfonos celulares dentro de la casa, parecía profundamente extraño que ninguno de los dos hubiera sido utilizado para llamar al 911 o incluso para contactar a un amigo o familiar.
La última llamada saliente desde el teléfono de Betsy se produjo antes de la hora estimada de muerte de Ackman, y no se realizaron llamadas posteriores. Si ella realmente había sobrevivido varios días, como sugería la evidencia, ¿por qué no había pedido ayuda, rompiendo el inquietante silencio que envolvía sus últimos días? Párrafo 12. Los investigadores ahora se enfrentaban a un enigma desconcertante y profundamente inquietante. Nada apuntaba definitivamente hacia una causa clara y obvia de muerte. La escena carecía de signos reveladores de un allanamiento o entrada forzada. No hubo evidencia de una fuga de gas. La ausencia de un envenenamiento evidente solo profundizó el enigma. El equipo sabía que los resultados toxicológicos, el análisis forense de los teléfonos móviles y cualquier posible evidencia futura serían absolutamente cruciales para desentrañar el misterio de cómo Ackman y Betsy habían encontrado su muerte dentro de su propia casa, con días de diferencia y aparentemente sin ninguna razón fácilmente discernible. Sin embargo, a pesar de su incesante búsqueda de explicaciones lógicas, algo en el caso seguía resultando profundamente inquietante, como si una fuerza invisible estuviera oscureciendo deliberadamente la verdad. Este sentimiento inquietante nos lleva en última instancia al muy esperado informe final y a la revelación de nuevas pruebas impactantes, pruebas que apuntan hacia algo absolutamente impensable. Párrafo 13. El informe final de la autopsia se preparó meticulosamente con la expectativa de proporcionar la tan necesaria claridad y resolución a las desconcertantes circunstancias que rodearon las muertes. Sin embargo, en lugar de iluminar la verdad, el informe solo logró profundizar el misterio, añadiendo otra capa de complejidad a una investigación ya de por sí desconcertante. Si bien confirmó que Jan Ackman había muerto aproximadamente 9 días antes de que se descubriera su cuerpo, un cronograma que era relativamente seguro, los hallazgos de los patólogos forenses sugirieron algo mucho más inquietante que una muerte natural simple y sin incidentes. El examen del cuerpo de Jan Ackman reveló una serie de nuevos e impactantes detalles. Párrafo 14. Según fuentes confidenciales con conocimiento directo de la investigación, el cuerpo de Jan Ackman presentaba claros indicios de angustia y sufrimiento prolongados antes de su muerte. Sus uñas estaban significativamente dañadas, parecía como si hubiera estado arañando algo desesperadamente, posiblemente en un intento frenético de escapar o aliviar un dolor insoportable. Sus muñecas y brazos tenían una serie de pequeños moretones, de apariencia sutil pero muy inusuales para un hombre mayor que, según los informes, no había sufrido una caída ni ningún otro tipo de lesión externa. Además, había marcas de presión débiles pero perceptibles visibles en su piel, del tipo que normalmente no resulta de simplemente dormir en una posición sino más bien de una fuerza externa o algo restrictivo. Párrafo 15. La pregunta flotaba pesadamente en el aire: ¿había sido retenido Jan Ackman contra su voluntad? Esta sorprendente revelación alteró por completo la trayectoria de la investigación, obligando a las autoridades a reevaluar todo lo que creían saber. Durante semanas, los investigadores habían estado tratando diligentemente de encontrar una explicación racional para las muertes, pero ninguna de sus teorías iniciales había dado cuenta de este nuevo e inquietante elemento. Si Ackman había sido retenido por la fuerza, incapacitado para moverse o defenderse, entonces ya no se trataba simplemente del caso de una pareja de ancianos que moría en circunstancias trágicas y desafortunadas, era algo mucho más siniestro, algo profundamente preocupante, algo que insinuaba un motivo más oscuro. Párrafo 16. Los resultados toxicológicos, en lugar de aclarar la situación, solo aumentaron la creciente confusión e incertidumbre. No se encontraron sustancias letales ni venenos detectables dentro del sistema de Ackman. No había sido envenenado intencionalmente ni había sufrido una sobredosis de ninguno de los medicamentos que le recetaron. Sin embargo, a pesar de la ausencia de elementos tóxicos, sus momentos finales, como lo demuestran los hallazgos físicos, sugirieron que no había experimentado un fallecimiento pacífico o indoloro. Esto planteó una pregunta aún más escalofriante e inquietante: ¿había sido sometido Jan Ackman a tortura en sus últimas horas y, de ser así, quién fue responsable de infligirle tal sufrimiento? La residencia de Ackman no mostró signos de entrada forzada, lo que complicó aún más la investigación. La puerta de entrada estaba entreabierta, pero nada sugería que se hubiera producido una lucha violenta o un enfrentamiento dentro de la casa. No se había robado nada de valor, lo que descarta el robo como motivo principal. Sin embargo, el cuerpo de Ackman parecía contar una historia completamente diferente, una de dolor, confinamiento y tal vez incluso tortura. Párrafo 17. La autopsia de Betsy, aunque mucho menos reveladora que la de su marido, no ofreció respuestas reales ni pistas importantes para explicar su muerte repentina.
No había una causa clara o definitiva de muerte, ni evidencia de insuficiencia orgánica, ni signos de trauma físico, absolutamente nada que pudiera explicar fácilmente su fallecimiento. Era como si simplemente hubiera dejado de existir, su fuerza vital se hubiera extinguido sin una razón aparente. Pero si Ackman había sufrido inmensamente antes de su muerte, ¿qué le había sucedido a Betsy? ¿Había sido testigo de algún acto horrible, algún evento traumático que finalmente la llevó a su propia muerte? ¿Se había visto obligada a presenciar algo tan indescriptible que provocó una reacción fatal en su interior? Párrafo 18. Los investigadores se encontraron luchando por encontrarle sentido a las piezas de evidencia fragmentadas, intentando armar una narrativa coherente a partir de una mezcla de pistas inconexas. La puerta de entrada abierta, la presencia de pastillas, el descubrimiento del perro fallecido, la calefacción averiada, la comida intacta, nada de eso parecía encajar de forma lógica o comprensible. Si alguien realmente había entrado en la casa y había inmovilizado a Ackman por la fuerza, ¿por qué habrían de salir sin dejar rastro? Lo que es aún más importante, ¿cuál podría haber sido el motivo para cometer tal acto? El informe final de la autopsia, en lugar de proporcionar una resolución, solo sirvió para dejar demasiadas preguntas sin respuesta, creando una frustrante sensación de que el asunto estaba incompleto. Párrafo 19. Oficialmente, la causa de la muerte de Jan Ackman figuraba como indeterminada, un término que parecía más un marcador de posición conveniente que una explicación definitiva, una forma de reconocer que algo profundamente malo había ocurrido, incluso si los investigadores no podían probar definitivamente qué era exactamente. En los círculos de investigación comenzaron a circular rumores sobre posibles actos criminales, pero sin pruebas concretas e irrefutables, no había nada sustancial que perseguir, ni sospechosos viables que interrogar, ni pistas prometedoras que seguir. Solo quedaron un actor legendario y su esposa, inexplicablemente desaparecidos en circunstancias que desafiaban toda explicación lógica. Incluso ahora, el misterio que rodea sus muertes continúa persistiendo, un enigma inquietante y sin resolver que cautiva y perturba a partes iguales. Párrafo 20. El caso sigue oficialmente abierto, pero, a todos los efectos, está estancado, sumido en un frustrante estado de inactividad. No han surgido nuevos testigos, ni confesiones repentinas que rompan el silencio, solo una colección de detalles inquietantes que, cuando se unen, pintan un panorama inquietante que la mayoría de la gente preferiría no creer. Porque si efectivamente Jan Ackman fue torturado antes de su muerte, entonces alguien, impulsado por motivos desconocidos, había estado dentro de esa casa, y quienesquiera que fueran, desaparecieron sin dejar un solo rastro de su presencia. Si Jan Ackman fue inmovilizado, si sufrió terriblemente en sus momentos finales y si es innegable que alguien más estuvo presente durante ese tiempo, ¿quiénes eran y por qué se fueron sin dejar ninguna evidencia discernible? Háganos saber sus teorías en los comentarios a continuación y suscríbase a nuestro canal para conocer más misterios intrigantes. Hasta la próxima, sigue preguntando.